te mintieron sobre lo que significa la fe. La honestidad radical que tienes que asumir es que, mientras tú buscas una bendición financiera, una casa más grande o una sanidad corporal instantánea, hay fuerzas oscuras que celebran cada vez que entras en ese juego. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? No es un error de interpretación bíblica. No es una simple desviación teológica. Es una táctica. Es un movimiento estratégico que fue planeado y ejecutado con la precisión de un virus mental diseñado para infectar y neutralizar. Te hicieron creer que la fe es una especie de tarjeta de crédito divina que solo debes declarar y reclamar para obtener riqueza y salud perfecta. Si no obtienes tu carro nuevo o tu curación, el problema eres tú, tu falta de fe, tu falta de siembra, tu falta de mérito. Esta doctrina, que se ha expandido como pólvora por todo el mundo hispano, tiene un nombre más preciso y perturbador de lo que imaginas. No es el evangelio de la prosperidad. Es el evangelio de la neutralización. Te pregunto, si Jesús trajo una espada, ¿por qué la predicación de hoy te promete una almohada? Si el llamado a la cruz implica sufrimiento, ¿por qué tu pastor te garantiza una vida sin dolor? Esta es la contradicción que vamos a desvelar. Lo que te están vendiendo no es un camino hacia el éxito, sino un camino directo hacia la inutilidad espiritual en el momento que más se necesita la fuerza del creyente. Si te has sentido incómodo, si has dudado o si has visto el contraste entre la vida de los apóstoles y la opulencia de ciertos predicadores, no estás solo sintiendo esto. Esa incomodidad es real y tiene una explicación estratégica que va más allá de la codicia humana. Vamos a desvelar el paso 5 del plan de infiltración de la oscuridad y cómo esta doctrina fue diseñada para destruirte, no para bendecirte. Descubrirás por qué la única riqueza que importa es aquella que solo se obtiene a través del sacrificio y la persecución. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El evangelio de la prosperidad es el mito que debemos quebrar primero. ¿Qué es en esencia? Es la creencia de que la voluntad inquebrantable de Dios es siempre la salud física perfecta, la riqueza material abundante y la felicidad sin nubes para el creyente. Y que para activar estas bendiciones, solo se necesita tener suficiente fe, hacer pactos financieros o declarar con la boca. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Se transforma la fe en una transacción. Dios se convierte en el cajero automático del universo y la oración en una contraseña de login. ¿Por qué las personas creen en esto? Porque apela a la debilidad más humana de todas, el deseo de evitar el sufrimiento. Imagina a una madre soltera en Latinoamérica luchando para alimentar a sus hijos. Cuando una doctrina promete que con solo sembrar sus últimos 50 pesos, su milagro financiero llegará, esa promesa no es solo tentadora, es una droga emocional. Le ofrece una solución mágica a un problema sistémico. Aquí viene lo realmente interesante, el problema no es la búsqueda de la bendición, el problema es la eliminación del requisito de la cruz. En la visión original del cristianismo, la cruz es el centro. Es sufrimiento voluntario, es morir al ego, es persecución y es el camino más directo para ayudar a tu prójimo. Sin embargo, el evangelio de la prosperidad es una máquina para fabricar cristianos autocentrados. Un creyente enfocado en obtener su sanidad, su riqueza y su comodidad, automáticamente pierde la urgencia de mirar el sufrimiento de su hermano o de prepararse para la persecución. Es un anestésico espiritual. Un caso histórico específico revela esto. Mira los primeros siglos de la Iglesia. Los cristianos no oraban para tener casas grandes, oraban para tener la fuerza de mantenerse firmes frente a los leones o la hoguera. El concepto que los sostenía era la recompensa eterna y el testimonio presente a través del sufrimiento, no el éxito terrenal. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que la doctrina de la prosperidad simplemente invierte el principio de Jesús: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. La prosperidad enseña: el que busque su vida, la encontrará ahora. El resultado es una fe superficial, vulnerable y sin raíces. Si quieres entender cómo esta doctrina se convirtió en una de las tácticas más brillantes de la oscuridad, tienes que verla no como un error, sino como una estrategia militar diseñada para desarmarte.
Pasemos al siguiente nivel de la revelación. Déjame mostrarte algo asombroso. Lo que se ha filtrado sobre la jerarquía de la oscuridad revela que la introducción de ciertas doctrinas en la Iglesia no fue un accidente. Fue parte de un plan metódico y sistemático para destruir la base de la fe. A esto lo llamamos el paso 5 del plan de 8 puntos. El objetivo primario de este plan no es que la gente adore a Satanás, eso es la punta del iceberg. El objetivo principal es neutralizar a los creyentes para que dejen de ser un ejército efectivo. El enemigo sabe que si el cristiano está dispuesto al sacrificio y a la persecución, no puede ser vencido. Por lo tanto, el plan es eliminar esa disposición. ¿Cómo lo logran? Introduciendo el evangelio de la prosperidad, la salud y la riqueza. Aquí está la lógica brutalmente simple. El enemigo sabe que si convence al cristiano de que Dios siempre quiere que esté sano y rico, cualquier enfermedad o dificultad financiera será vista como un fracaso de Dios o un fracaso de la fe del creyente. El dolor se convierte en evidencia de que el creyente no es digno o no tiene suficiente fe. Esto genera culpa, vergüenza y, finalmente, abandono silencioso de la vida radical de fe. Imagina esta escena por un momento. Un creyente de fe genuina es diagnosticado con una enfermedad grave. Si sigue la teología de la prosperidad, su primer pensamiento es, ¿qué pecado cometí? ¿Por qué mi fe no es suficiente? En lugar de ver la enfermedad como una oportunidad para el testimonio, el refinamiento o la identificación con el sufrimiento de Cristo, la ve como una maldición que debe ser eliminada inmediatamente. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, incluso a nivel psicológico. La teología de la prosperidad es la antítesis del estoicismo cristiano. El estoico aprende a soportar la adversidad y el dolor como parte inevitable, o incluso útil, de la vida. El creyente neutralizado, en cambio, ha sido programado para huir de la adversidad a toda costa, quedando indefenso cuando la verdadera persecución llegue. Este concepto nos invita a considerar esta paradoja. La búsqueda excesiva de bienestar material es, en realidad, un signo de profunda inseguridad espiritual. El paso 5 es el agente corrosivo que se asegura de que, cuando se requiera la valentía del mártir, solo quede la cobardía del consumidor. Es una táctica de desmovilización masiva. La riqueza se convierte en el ídolo y el verdadero evangelio, aquel que nos manda a ir y predicar la cruz, sin importar las consecuencias, se vuelve un riesgo innecesario. El clímax de esta táctica es la eliminación total de la disposición al sacrificio. ¿Por qué es tan vital este concepto para la oscuridad? Porque el sacrificio es la única moneda que detiene su avance. Cuando un cristiano es llamado a una misión peligrosa o a una vida de servicio humilde y sin grandes ingresos, la teología de la prosperidad actúa como un freno instantáneo. ¿Para qué ir a esa comunidad pobre si Dios quiere que yo sea rico? ¿Para qué arriesgar mi comodidad si Dios solo quiere mi bienestar? El propósito de Dios queda subordinado a las comodidades del creyente. Aquí viene lo realmente interesante, una de las verdades contraintuitivas que el concepto expone. La persecución y el sufrimiento son, irónicamente, los medios de crecimiento más rápidos para el creyente, porque te obligan a depender 100% de Dios, no de tus bienes. Los estudios confirman este patrón. Las iglesias que crecen más rápido y de manera más radical son aquellas que enfrentan la persecución, no aquellas que tienen los edificios más lujosos o la tecnología más avanzada. Este concepto nos da una visión de rayos X para ver el daño. La teología de la prosperidad es un sistema de autoprotección doctrinal. Te enseña a proteger tu vida, tu dinero y tu salud por encima de la causa de Cristo. Esto es una inversión directa del mandato de Jesús, tomar tu cruz. La cruz no era un amuleto decorativo, era un instrumento de tortura y muerte. Mira la historia de la iglesia en China o en países cerrados. Allí, la fe no es un accesorio social, es una sentencia de riesgo. No hay predicadores de la prosperidad en esos lugares, porque la persecución los hace insostenibles. Es allí donde el evangelio es más puro, porque la prueba de la realidad elimina toda doctrina que prometa comodidad. Yo también pensé eso al principio, que era solo una mala teología. Pero cuando analizas la fuente, el plan estratégico de infiltración, ves que la intención no es solo económica, es destructiva de la esencia del mensaje. Si esta revelación te impacta tanto como a mí,
dale like para que más personas descubran esta verdad. La evidencia más devastadora de esta táctica es la forma en que el Evangelio de la prosperidad silencia la profecía social. Un predicador que depende de las siembras de sus feligreses, muchos de ellos adinerados, jamás criticará la injusticia, la codicia o la corrupción de los poderosos. ¿Por qué? Porque su sistema de financiación depende de la comodidad de sus donantes. Así, la Iglesia se vuelve muda ante la injusticia del mundo, dejando de ser la conciencia de la sociedad para convertirse en su animadora personal. Este es el resultado final del paso 5, una Iglesia silenciada y autoneutralizada. Ahora que entendemos que se trata de una táctica, y no solo un error, tenemos que aterrizar esto en la realidad cotidiana y ver las consecuencias. El cambio más grande que produce esta doctrina es la transformación del creyente, de un mártir potencial a un consumidor religioso. ¿Qué hace un consumidor? Busca la máxima recompensa con el mínimo esfuerzo y el mínimo riesgo. Un consumidor religioso ve a la Iglesia como un proveedor de servicios, motivación, promesas, bienestar emocional, y no como un campo de entrenamiento para la guerra espiritual. Esta mentalidad es el caldo de cultivo perfecto para la táctica de infiltración. El creyente ya no está buscando la voluntad de Dios, que puede incluir sacrificio, sino la conveniencia de Dios, que garantiza confort. Un dato científico impactante, el concepto de gratificación diferida, la capacidad de esperar una recompensa mayor en el futuro, es un predictor comprobado de éxito en la vida secular. La teología de la prosperidad enseña, irónicamente, gratificación inmediata, tu milagro viene ahora, declara y se te dará, socavando la capacidad fundamental de la fe, vivir por una recompensa eterna que no se ve. Es una regresión espiritual al nivel de un niño que exige el dulce al instante. Déjame mostrarte un ejemplo cotidiano reconocible. ¿Alguna vez has visto a alguien que deja de asistir a su iglesia después de que una tragedia, muerte de un familiar, quiebra económica, golpea su vida? Esto ocurre porque su fe estaba construida sobre la premisa falsa de la prosperidad. Cuando la realidad, el sufrimiento, contradice la promesa doctrinal, la fe se derrumba. Si la fe hubiera estado anclada en el principio del sacrificio, que el sufrimiento es parte del camino, esa misma tragedia se habría convertido en un ancla. Aquí es donde entra la necesidad de un examen de conciencia radical. Pregúntate, ¿cuál es mi reacción inmediata ante una crisis financiera? ¿Es la desesperación por reclamar mi riqueza o la disposición a decir, Señor, úsame a pesar de esto y provee lo que necesito para servirte? La diferencia entre ambas respuestas es la brecha que el paso 5 explota. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo, incluyendo el plan completo de 8 puntos. Encuéntralo en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La táctica de la prosperidad ha tenido éxito porque es la forma más suave y menos resistida de introducir el materialismo en el santuario. Nos acostumbramos a juzgar la unción de un predicador por el tamaño de su avión o por la opulencia de su vestuario, en lugar de por la profundidad de su mensaje sobre la cruz. El Evangelio se convierte en un producto de lujo, y el pobre, que en la Biblia es el destinatario central del mensaje, se siente marginalizado y fracasado. El verdadero Evangelio es universal, esta táctica es clasista y excluyente. El paso 5 nos enseña una lección fundamental: la debilidad más grande de un creyente no es la falta de fe, sino la falta de comprensión del sufrimiento como una herramienta divina. Para desmantelar esta táctica, debemos restaurar el concepto de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. El verdadero poder no reside en la declaración de riqueza, sino en la capacidad de soportar la pérdida con dignidad y propósito, porque sabes que tu ciudadanía no está en esta tierra. Aquí es donde el concepto del sufrimiento vicario y la persecución se vuelven cruciales. Un creyente dispuesto a perder su comodidad por el Evangelio es un activo que el plan de infiltración no puede neutralizar. Su arma, la comodidad, se vuelve inútil. Imagina esta analogía: la prosperidad es un escudo de papel que se disuelve con la primera gota de lluvia. El sacrificio es un escudo de titanio que se forja en el fuego. El enemigo prefiere que uses el escudo de papel porque sabe que te desmoralizarás al primer ataque serio.
El último concepto clave que debemos aplicar es la distinción entre provisión de Dios y prosperidad del ídolo. Dios es un proveedor fiel que promete que nunca nos faltará lo necesario. Esto es una promesa de suficiencia, no de exceso. La prosperidad del ídolo es una promesa de opulencia que nos hace esclavos del dinero en lugar de siervos de Cristo. Cuando un creyente aplica el principio del sacrificio y la dependencia radical, el plan de infiltración falla. Por ejemplo, en lugar de orar por un aumento de sueldo, ora por la sabiduría y la fuerza para servir a Dios con lo que tengo y la generosidad para compartir con mi hermano que sufre. Esta es una oración de fortaleza espiritual que destruye la mentalidad de consumidor. Fíjate en esta verdad, la alegría de un cristiano que sufre por la causa de Cristo es más poderosa que la alegría de un cristiano rico que vive sin sacrificio. Esta alegría paradójica es la evidencia contraria más fuerte contra la táctica del paso 5. El sufrimiento, abrazado por una causa mayor, se convierte en el catalizador de la transformación. Y ese testimonio silencioso, sin necesidad de aviones privados o trajes costosos, es lo que verdaderamente sacude a la oscuridad. El único evangelio es aquel que honra la cruz, no el cheque. Ahora ves el evangelio de la prosperidad de manera completamente diferente. Ya no es una simple herejía, sino el paso 5 de una táctica satánica diseñada para desarmarte, eliminando el principio central del sacrificio en tu vida. Esta revelación te libera del yugo de la culpa y la exigencia material. Lo que te estaban vendiendo era un veneno disfrazado de bendición, buscando reemplazar al mártir con el consumidor. A partir de hoy, cuando enfrentes una dificultad, enfermedad, escasez, recuerda esto: el dolor no es una señal de tu falta de fe, sino una oportunidad para tu testimonio. La acción concreta que puedes tomar es abrazar el sufrimiento y usarlo como una plataforma de dependencia radical. Verás cómo tu fe se hace irrompible. Como dijo un sabio estratega espiritual, la vida sin lucha es vida sin victoria. Y el cristianismo sin cruz es simplemente religión. Este canal existe para descubrir juntas las ideas que transforman vidas y exponen las tácticas del engaño. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el error que cometemos al intentar echar fuera un demonio, la clave de la autoridad perdida. Nos vemos allí.